Un profesor entra un día a su aula y decide hacer un pequeño experimento. Planta en la pizarra un número de 30 cifras y les da a los alumnos 5 minutos para memorizarlo, tras lo cual lo borra y les pide que lo reproduzcan en una hoja. Absolutamente ninguno consigue hacerlo, pero la autoestima de los alumnos no se remata sola, así que el profesor repite el ejercicio, pero esta vez con un poema de 3 páginas. Nuevamente, ninguno es capaz de reproducirlo. Llega entonces el momento clave. Esta vez no se trata de números ni de palabras, sino de imágenes, pero los alumnos no tendrán 5 minutos para memorizar cada una, sino solo 2 segundos. La serie termina cuando se han proyectado 30 imágenes. Esta vez no se les da la opción de reproducirlas justo después de verlas, sino que el profesor espera media hora. Tras la espera, un nuevo pase de diapositivas, pero esta vez con 2 imágenes. Una de ellas pertenece a las imágenes que se han proyectado antes y la otra no. Los alumnos deben recordar y señalar cuál de las dos pertenece al grupo inicial. ¿Queréis saber qué porcentaje de alumnos consigue identificarlas todas correctamente? El 100%. Este pequeño venazo experimental de este profesor no es más que una recreación de una serie de estudios que se han venido haciendo desde los 70. En el más reciente se llevó a cabo la misma prueba, pero en lugar de con 30 imágenes, con 2500. Y si bien lo que hizo el profesor era en modo fácil, teniendo que distinguir a lo mejor entre un pavo y una almendra, en este estudio la cosa estaba en modo Dios. Las imágenes alternativas se parecían mucho. Por ejemplo, un fajo de billetes de $5 y un fajo de billetes de $1, pues el porcentaje de aciertos se situó en torno al 90%. Supongo que querréis saber qué nos dice esto exactamente de nuestra memoria. Probablemente muchos de vosotros ya os lo estaréis imaginando, pero paciencia. Viajemos un momento 90 años al pasado para conocer a una de las personas más extraordinarias que ha existido. Solomon Cheryshev llegó a la consulta del neuropsicólogo Alexander Luria porque por primera vez se había percatado de que lo normal para una persona es olvidar cosas. Es decir, hasta ese momento había creído que su capacidad para recordarlo todo no tenía absolutamente nada de especial. Solomon era capaz de reproducir a la perfección todas las series de números y palabras que le daba Luria. Daba igual que fuera una serie de 50 o de 500 caracteres, solo necesitaba mirarla unos minutos y ya quedaba fijada en su memoria indefinidamente. Solomon podía memorizar complejas fórmulas matemáticas sin saber matemáticas y poesía italiana sin hablar italiano. Pero lo más desconcertante de todo era el hecho de que sus recuerdos no se degradaban. Luria podía preguntarle por una serie de palabras o de números que le había pedido que memorizara varios años antes y Solomon la recordaba a la perfección, al igual que el día en que la había aprendido. Una idea que han dejado caer muchos de los investigadores que han explorado las capacidades de Solomon es la posibilidad de que lo que este hombre esté dejando ver no sea una capacidad sobrehumana, sino una capacidad dentro de los límites de cualquier persona, pero en estado latente, disponible para ser revelada. Y de hecho, así es. El Campeonato Mundial de Memoria es una competición anual a la que se presentan unos 40 aspirantes. Estas personas son capaces de realizar verdaderas hazañas memorísticas, como aprenderse en 5 minutos un poema de 50 versos, una hoja con 1000 dígitos aleatorios, una lista con 300 palabras aleatorias o lo que ha sucedido en 100 fechas históricas distintas. Es posible que pienses que los participantes de este torneo se presentan para sacar partido a su impresionante memoria, que ya traen de serie. Pues para nada, te sorprenderá saber que es gente normal, como tú y como yo, que simplemente utiliza un método que aprenden y practican. En cuestión de meses pasan de ser incapaces de memorizar una lista de 20 palabras a memorizar una lista de 300 y recordarla una semana después. ¿Y cómo demonios lo hacen y cómo se relaciona esto con lo que hemos visto hasta ahora? Antes de verlo, necesitamos entender algo importante. Esta es nuestra historia evolutiva como especie y este es el periodo en el que hemos tenido letras y números en nuestra vida y que teníamos hasta ese momento. Pensad en lo que necesitaba recordar un Homo sapiens del Paleolítico, cómo hacía uso de su memoria como herramienta fundamental de supervivencia. ¿Dónde estaba aquel lago que encontraron en su última expedición? ¿Cuál de las setas fue la que acabó con la vida de Cthulhu? ¿Cuál era el procedimiento para fabricar la hoja de sílex? ¿Qué asociación había entre el clima y la llegada de depredadores a su territorio? Nuestra memoria no evolucionó para recordar números ni palabras, evolucionó para recordar lugares, funciones, significados y procedimientos. Y lo que hacen los atletas de la memoria no es más que conectar con esta naturaleza. La premisa de su técnica, llamada Palacio de la Memoria e inventada nada menos que en el siglo V a.C. por el poeta griego Simónides de Caos, es en realidad bien sencilla. Cuando deben recordar, por ejemplo, una enorme lista de palabras, no lo hacen como hacíamos todos en el colegio, repitiéndola una y otra vez. En vez de eso,
transforman mentalmente cada una de las palabras en una imagen. Esta imagen, por cierto, no puede ser banal ni común. Si debes recordar, por ejemplo, la palabra calcetín, no nos limitaríamos a imaginar un calcetín, sino que generaríamos, por ejemplo, la imagen de una pierna amputada putrefacta con un calcetín rosa muy cookie. ¿A que eso no se te olvida? Pues es que esa es otra clave evolutiva de la memoria. Nuestros antepasados necesitaban recordar mejor lo que se salía de lo común, ya fuera por ser una amenaza o una posible cosa buena. Así que nuestra memoria está diseñada para recordar los estímulos que a nosotros nos parece que sobresalen de lo común. Pero bueno, volvamos al método. Ya tenemos las imágenes memorables, pero las tenemos flotando en el vacío. Así no vamos a poder recordar esa serie concreta. Las imágenes se nos van a confundir con otras imágenes memorables que ya tengamos en nuestra memoria. Tenemos que aprovecharnos de otra cualidad natural de nuestra memoria, el espacio. El siguiente paso es imaginar un lugar que conozcas muy bien y tiene que ser un recorrido, por ejemplo, el camino que hacías desde tu casa al colegio. Una vez lo tenemos, colocamos la pierna amputada con el calcetín cookie y cada una de las otras imágenes que hemos generado en un punto concreto del camino. Una puede ir donde se sentaba el conserje de tu comunidad de vecinos, otra medio metida en aquel arbusto con forma circular que había al lado de la puerta del jardín, otra encima del techo del kiosco, etc. Y a lo mejor esto os parece una tontería, pero fijaos en lo que está pasando aquí. Cuando se trata de simples números o palabras, simples figuras y formas en un lugar en nuestro espacio y nuestro tiempo, y sin carácter visual ni destacable, el 99% de lo que leemos se esfuma. Cuando terminas un capítulo de un libro, ¿serías capaz de recitar alguna frase de la página anterior? O incluso hacer una sinopsis de las ideas principales del capítulo anterior. Sin embargo, cuando se trata de algo que realmente te ha ocurrido, que es visual y que además está colocado en un espacio, de eso no te olvidas en años, sobre todo si fue emocionante por cualquier motivo. Lo que consiguen los atletas de la memoria mediante esta técnica no es más que coger elementos muy difíciles de recordar al ir en contra de nuestra naturaleza, como números, palabras, figuras o cartas, y asociarlos a imágenes con significado visoespacial, algo absolutamente en consonancia con el diseño de nuestra memoria. Por si os lo estabais preguntando, hacen exactamente lo mismo con los números que con las palabras. Un 4, por ejemplo, lo pueden imaginar como una bandera, o un 8 como un muñeco de nieve. Un 48 es, por tanto, un muñeco de nieve ondeando una bandera. Este es el gran secreto que hay detrás de su memoria extraordinaria, simplemente un método para conseguir incorporar las antinaturales palabras al tren de lo visoespacial. Es como si te dijeran que tienes que llegar de Madrid a Barcelona en una hora en un tractor. Lo das por imposible, pero se te ocurre una idea. Enganchas el tractor a un tren de alta velocidad y consigues llegar en ese tiempo. Esto es lo que conseguimos si aplicamos las técnicas del Palacio de la Memoria. El tractor son las palabras y el tren de alta velocidad son las imágenes. Y lo que quiero que quede claro aquí es que ese tren lo tenemos todos. Por cierto, la ciencia cognitiva ya ha obtenido evidencias de que no almacenamos en la memoria la forma lingüística de lo que leemos, sino su significado. Esta es una de las 3 unidades básicas en las que representamos cualquier información que nos llega, junto con las otras 2 que se descubrieron posteriormente, las secuencias temporales y las imágenes. Pero esto tendrá su propio vídeo en algún momento. Una vez hemos desmontado el secreto que quita a los atletas de la memoria el manto de personas innatamente extraordinarias, hagamos lo mismo con Solomon. Lo cierto es que tras llevar un tiempo investigándolo, Luria reparó en que Solomon no solamente recordaba enormes listas de palabras, sino que además lo hacía siempre en orden. El primer elemento de la lista iba unido inseparablemente al segundo, que a su vez iba unido al tercero. Daba lo mismo que estuviera memorizando la Divina Comedia de Dante o ecuaciones matemáticas. Sus recuerdos siempre se almacenaban en cadenas lineales, razón por la cual era capaz de recitar poemas hacia adelante y hacia atrás con la misma facilidad. Luria quiso saber más acerca de los procesos mentales de Solomon y le pidió que describiera los procesos mentales que seguía. Al parecer, cuando Solomon leía una serie larga de palabras, cada palabra suscitaba una imagen gráfica, y dado que la serie era larga, tenía que dar con el modo de distribuir esas imágenes en una hilera o secuencia mental, y la mayoría de las veces las distribuía a lo largo de una carretera o de una calle que visualizaba. Cuando Solomon quería recuperar la información un mes, un año o una década después, lo único que tenía que hacer era recorrer de nuevo el camino y veía cada imagen en el lugar exacto que la había dejado en su momento. ¿Os suena de algo? Todos podemos aprender la técnica del Palacio de la Memoria y recordar enormes listas de elementos, pero tenemos que llevar a cabo la técnica conscientemente e invertir un buen rato para crear nuestras imágenes memorables asociadas a cada elemento y depositarlas en nuestro lugar mental. Solomon, en cambio, no requería de ese tiempo ni llevaba a cabo el método conscientemente. Le bastaba con leer un libro rápidamente y ya estaba. Las palabras quedaban fijadas en su memoria durante años. Así que estaba haciendo exactamente lo mismo que hacen los atletas de la memoria, pero en una distinta etapa de aprendizaje.
aprendizaje. Cuando aprendemos a conducir, al principio atravesamos la fase cognoscitiva, en la que debemos guiarnos mediante reglas y somos plenamente conscientes de los pasos que estamos siguiendo. Al cabo de los meses, progresivamente llegamos a una fase autónoma, en la que esas reglas y esos pasos se automatizan hasta tal punto que podemos llevar a cabo la tarea sin ni siquiera prestarle atención, y muchas veces ni siquiera sabríamos explicar cómo hemos hecho esa gran maniobra para esquivar al loco de la rotonda. Se podría decir que mientras que los atletas o cualquiera de nosotros, si decidiéramos aprender el método, siempre estaremos en fase cognoscitiva, Solomon llevaba toda su vida en fase autónoma. Esa era su única forma de enfrentarse a un texto, y de hecho no era capaz de olvidar ni aunque se lo propusiera. ¿Y cuál fue la clave para que acabara teniendo la mente configurada de esta forma tan peculiar? Pues probablemente fue la otra peculiaridad que padecía, un trastorno de la percepción conocido como sinestesia, del que existen más de 100 variedades, que hacía que sus sentidos estuvieran curiosamente entrelazados. Según comentaba, para él algunas palabras eran suaves y blancas, mientras que otras eran anaranjadas y puntiagudas como flechas. Cuando leemos la palabra elefante, comprendemos en el acto que el referente es un paquidermo gris de gran tamaño, con fuertes patas y trompa, pero en la mayoría de los casos no evocamos mentalmente la imagen de un elefante. Podríamos hacerlo, pero ello supone un pequeño esfuerzo adicional que ocupa nuestra memoria operativa y en el curso de una conversación o lectura normales no suele tener sentido. En cambio, para Solomon esto era automático e instantáneo. Por esta razón, no necesitaba transformar las palabras en imágenes. Las palabras eran imágenes. Así es como este entrecruzamiento perceptivo le llevaba a ver el mundo de una forma caprichosamente alineada con el funcionamiento natural de la memoria humana, a traducir automáticamente cualquier código a imagen y significado y situarlo mentalmente en un espacio. No sé si sería posible, al igual que automatizamos, por ejemplo, conducir, aún aprendiendo ya bien entrada la adultez, llegar a automatizar la técnica del palacio de la memoria y ser capaces de retener todo lo que vemos sin poner en marcha ningún método. Lo que sí sé es que los atletas mentales, a pesar de llevar algunos de ellos muchísimos años practicando incansablemente, no adquieren las capacidades automáticas de Solomon. Su proceso sigue siendo como un interruptor. Cuando quieren memorizar algo, tienen que pararse y seguir el método. Y si no lo hacen, son como cualquier persona común leyendo un libro. Así que parece que es bastante complicado llegar a estos niveles, y tiene sentido que lo sea, porque la memoria está diseñada para memorizar muy bien imágenes memorables con significado y espacio, pero no para memorizar palabras o números asociados a esas imágenes. Es un proceso artificial del que podemos hacer uso, pero no sé si esperar integrarlo a nuestra gama de destrezas procedimentales ya es mucho pedir. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Entiendo que cuando estés leyendo un libro no te vas a poner lógicamente a hacer todo el método, pero lo que sí puedes hacer si realmente quieres acordarte es empezar a imaginar las escenas que lees, darle una apariencia a cada personaje, imaginar cada acción, cada lugar y situarte a ti mismo en la escena, ya sea como espectador o incluso como uno de los personajes. Y para estudiar, pues no es cuestión de que transformes cada palabra, pero sí puedes transformar en imágenes, párrafos o bloques de ideas clave e irlos situando mentalmente en un lugar que conozcas. Y recuerda, tiene que ser memorable. Si tienes que recordar, por ejemplo, la sinapsis neuronal, no lo hagas como las aburridas imágenes que vienen en los libros. Imagina, por ejemplo, a los neurotransmisores como monedas y a los receptores como, yo qué sé, las garras de Hacienda. Una imagen rara siempre funciona mejor, y no hablaré mucho de las implicaciones para el sistema educativo que podría tener todo esto, pero sinceramente, ¿qué porcentaje recuerdas de los textos que tuviste que aprender para cada examen? Bueno, ¿qué digo ahora? Si seguramente ni siquiera lo recordabas la semana siguiente. Pues eso, que no tiene sentido. Si os digo que habría que introducir un modelo de aprender haciendo, me llamaréis idealista, y con razón, porque es posible llevar a los niños a un taller y que monten un circuito eléctrico en lugar de chaparse toda la teoría y vomitarle en un examen. Pero ¿cómo haces eso con la historia o con la microbiología, por ejemplo? Pues dado que aún no es posible mandar a gente al pasado ni encogerla, la idea pasaría más bien por la realidad virtual. El niño podría estar presente en una ciudad romana del siglo I, en lugar de estudiar las características de dicha ciudad punto por punto para olvidarlas tras el examen. Incluso podría diseñarse de forma que el niño tuviera que interactuar con el entorno para pasar una serie de pruebas. Le estaríamos dando espacio, imagen, significado y memorabilidad. Al igual que todos recordamos perfectamente nuestro colegio y la microcultura que allí había sin haber tenido que estudiar sus características, el niño recordaría a la perfección, años después, lo que quisiéramos que aprendiera de Roma.
Y llegamos al final del vídeo. La conclusión más importante que podemos sacar de la mente de Solomon y del método del palacio de la memoria es que la idea de tengo buena memoria o tengo mala memoria, como si se tratara de una especie de módulo del cerebro que ciertas personas tienen más grande que otras, es incorrecta. Recordar mejor o peor las cosas depende del método que cada cual ponga en práctica, consciente o inconscientemente. En concreto, y entre muchas otras cosas, de si ese método se alinea o no con el funcionamiento natural de nuestra memoria. Nos vemos en el siguiente vídeo.